Bueno, padre, nos reúne a hacer esta entrevista, ¿verdad?, sobre el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que tiene el Ministerio de Educación, por lo cual queremos conocer su opinión sobre esto y qué piensa sobre el Sistema Nacional de Evaluación Educativa propuesto por el MINED. Tiene todos los componentes esenciales para su funcionamiento y si esto es viable. Bueno, yo creo que es una buena propuesta, eso es indudable, y por supuesto es viable. Eh, yo creo que es muy importante que la evaluación no esté desmembrada, digamos. A veces se tiene el problema de que se quiere evaluar una cosa, otra, y cada evaluación depende de un solo departamento, digamos, del ministerio, o se quiere englobar en una evaluación una enorme cantidad de cosas distintas, ¿verdad? Y eso también puede crear problemas. Yo creo que el sistema de evaluación educativa tiene todos los componentes adecuados, pero que es importante unificar el centro evaluador y diversificar las evaluaciones, es decir, no juntar todo en la misma evaluación, ni tampoco tener evaluaciones que dependan de distintos departamentos, ¿verdad? Eso sí creo que es importante. ¿Qué opinión le merece el concepto de educación de calidad que se propone en el documento del sistema? Bueno, es decir, el tema de la calidad yo creo que es fundamental y se aborda de un modo bastante completo. El problema en El Salvador es la desigualdad educativa que existe, que es muy fuerte, ¿verdad? Es decir, simplemente analizando la PAES, uno ve que hay una diferencia de 4 puntos entre el 10% superior y el 10% inferior, lo cual a mi juicio es grave, ¿verdad? Es decir, 4 puntos de diferencia. Puede ser normal un punto, máximo 1,5 puntos, pero 4 indica una desigualdad y una inequidad educativa muy fuerte. De manera que el, el evaluar la calidad, el controlar la calidad y el proponer calidad me parece a mí indispensable, cosa que no ha sido, aunque siempre se ha hablado de calidad, pero no ha habido una evaluación sistemática de la calidad, ¿verdad? Es decir, empezando porque a veces ni siquiera ha habido una evaluación de los sistemas administrativos de cada centro escolar, etcétera, que pues, de donde tiene que partir un poco el esfuerzo de la calidad, ¿no? ¿Cómo puede el sistema de evaluación educativa contribuir a garantizar el derecho a una educación de calidad? Mire, si la evaluación es seria y abarca todos los aspectos de la educación, desde los emocionales a los intelectuales, organizativos, etcétera, evidentemente un buen sistema de evaluación es indispensable para poder aportar calidad. Y yo creo que la propuesta es buena, digo, lo que hay que hacer con las propuestas es operativizarlas, ¿verdad? Es decir, que no se queden en el papel. En ese sentido, sin evaluación, nuestra educación no va a mejorar, ¿verdad? Es decir, de hecho, los institutos y escuelas de mejor calidad son institutos donde la propia administración del centro evalúa la situación permanentemente, digo, porque hay escuelas públicas que son de muy buena calidad, pero porque la administración hace esfuerzos evaluativos, selecciona, etcétera. Se hace lo que en general el Estado debería hacer con todo el conjunto educativo. En su opinión, ¿cómo debería articularse la educación superior en el sistema de evaluación educativa? Eh, yo creo que el sistema de educación superior eh, debe ser bastante libre, ¿verdad? De hecho, en la legislación actual, pues la Universidad Nacional es autónoma y las universidades privadas son libres, ¿verdad? Así lo define la ley. Pero sí hay que exigir toda una serie de productos finales importantes, tanto en el campo de la investigación sobre todo, porque una universidad no es buena si no investiga,
como en el campo de las titulaciones. Yo sí creo que hasta ahora el Ministerio de Educación no ha tenido los medios adecuados para evaluar la educación superior, ¿verdad? Es decir, y ahí sí creo que hay que hacer un esfuerzo grande porque evaluar la educación superior no es evaluar una escuela, ¿verdad? Es decir, hemos tenido muchas discusiones, incluso con el viceministro, ¿verdad? Que se anima mucho en en la discusión. Y él es universitario además, entonces no le gusta que le critiquemos el sistema evaluativo, pero a veces en la Dirección de Educación Superior insisten en cambios de nombres, es decir, y los que insisten no tienen es decir, la capacidad científica ni educativa para discutir el tema del nombre que lleva una materia, ¿verdad? Es decir, que a veces se basan en normas que extraen de otros lugares o de algunos reglamentos y que quieren imponerlas a veces sin entender qué es lo que está proponiendo la propia universidad, ¿verdad? Es decir, eso no digo que se dé mucho, pero se da de vez en cuando. Entonces, yo creo que la educación superior efectivamente hay que integrarla dentro del sistema de evaluación educativa, pero más a base de producto, ¿verdad?, que a base de supervisión, que es lo que hasta ahora se ha hecho, aunque hay alguna insistencia en el producto, etcétera, pero a veces no hay capacidad de medir la calidad del producto de parte del Ministerio, hasta de momento, ¿verdad? ¿Qué podría comentar sobre la propuesta de la ley de creación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa? ¿Considera que es un proyecto viable? Bueno, yo creo no solo que es viable, sino que es importante que haya un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, porque alguien tiene que centralizar la diversidad de la evaluación y tiene que organizar los tiempos de la evaluación, incluso pues para seleccionar contratistas, porque es lógico que el ministerio no lo haga todo, sino que a veces delega actividades. Es decir, tiene que hacerlo desde un ente especializado, ¿verdad? Es decir, cualquier tipo de delegación que hay. Entonces, centralizar el sistema evaluativo me parece importante en un centro especializado y simultáneamente que ese centro especializado tenga la capacidad de diversificar las evaluaciones, de tratar con distintos grupos, de incluso contratar para tareas concretas a diversas instituciones pues con la capacidad de medir efectivamente la calidad que esas instituciones puedan aportar. Pero sí me parece muy importante que la evaluación esté centralizada en un instituto nacional que tenga cierta autonomía y que tenga pues un diálogo permanente con las instituciones educativas, ¿no? ¿Hemos concluido? Gracias. Todas ahí. Sí, todas.